en este semestre sobre la materia, si bien nos falta aún la parte de análisis tensorial, vamos a ver o vamos a lograr, hemos logrado alcanzar ver hasta acá. No olvidarse y hacerles más bien recuerdo que el día viernes vamos a levantar la clase para el día jueves 8:15, que habíamos quedado el día de ayer, ¿sí? Donde vamos a hacer exactamente ejercicios sobre esta parte de este capítulo, ¿sí? Ya ustedes indirectamente todo lo que vamos a ir viendo, ustedes ya en algún momento lo han visto, ¿sí? Lo han visto ya sea en cálculo 2, en geometría analítica, e incluso cuando estaban haciendo ecuaciones diferenciales, las trayectorias ortogonales, también han debido ver esa aplicación de las ecuaciones diferenciales, donde se ha hecho trayectorias ortogonales, que va a tener que, vamos que nos ayudan, ¿sí? En álgebra 2, ¿sí? Que para que sea más claro, se va a anotar acá, ¿no es cierto? Miren, a manera de introducción, acá simplemente nos muestra lo que nosotros sabemos manejarlo bastante bien, ¿no es cierto? Nos han enseñado en álgebra 1, nos han enseñado en cálculo 1, y si no les han enseñado hoy, sí o sí, en cálculo 2 lo han visto, ¿no? Que son lo que son las coordenadas polares, ¿sí? Entonces, ustedes saben el cambio que hay, que se puede utilizar cuando se quiere pasar, ya sea del sistema de coordenadas rectangulares al sistema de coordenadas polares, ¿no es cierto? Esto solamente en el plano, ¿no es cierto? Ustedes ya saben de cálculo 2 que si no estamos en el plano, cuando hablamos en el espacio, ya no son coordenadas polares, ¿sí? Lo que es análoga tal vez es lo que es las coordenadas cilíndricas, y luego también han visto lo que es las coordenadas esféricas, ¿no es cierto? Las integrales múltiples, incluso cuando se han hecho transformaciones de integrales o cambio de variables en tanto integral doble como integral triple, han aparecido transformaciones en forma general, ¿no es cierto? Acá vamos a hacer de la misma manera. Acá en esta pequeña introducción simplemente nos muestra las relaciones que existen entre estos dos sistemas de coordenadas para poder comenzar, ¿sí? Entonces se trata de eso, ¿sí? De que tenemos todo lo que hemos ido trabajando hasta acá en coordenadas rectangulares. Ya en cálculo 2 un poco ustedes hacían un cambio de variable y tenían otro sistema, ¿no es cierto? Y entre ellos estaban lo que les he mencionado, ¿sí? Entonces, vamos a... Un poco está mal acá el touch del mouse, ¿sí? Y vamos a empezar con lo que son la transformación de coordenadas, ¿sí? Esta transformación de coordenadas viene exactamente de lo que se ha planteado en cálculo 2, ¿sí? Si yo tengo un sistema de dos en el plano, entonces cuando yo haga una transformación o quiera tener un nuevo sistema de coordenadas, en este caso pueden considerarlo como las coordenadas polares, ¿sí? Entonces necesitábamos una función, ¿no? Que exprese todo lo que queremos hacer, ¿sí? Y en coordenadas polares ya era el más conocido, ¿no? Lo que hace un momento hemos visto, x igual a r coseno de tita, y igual a r seno de tita, ¿sí? Acá, como ya estamos hablando en el espacio, ya no tendríamos x, y, z, si ustedes pueden observar, miren, tenemos x, y, z, y aparte tanto x, y z va a ser igual a una función que depende de tres variables, ¿sí? Como tenemos tres, x, y, z, también al hacer la transformación tiene que ser de tres variables. Puede ser que una de ellas no aparezca, ¿sí? En una de las funciones, ¿sí? Pero al hacer esta transformación de coordenadas o al hacer este cambio, debe existir o debería estar planteado de la manera que son también tres variables, ¿sí? Por eso acá, cuando tanto x, y como z utilizan las mismas variables, deberían ser las mismas variables, u sub 1, u sub 2 y u sub 3. ¿Sí? Entonces,
También ustedes han aprendido en cálculo 2 que a veces es bien complicado plantearse de esta manera, ¿sí? Teníamos la ventaja de las coordenadas polares, de las coordenadas cilíndricas, de las coordenadas esféricas, ¿sí? Cuando quisiéramos hacer otro cambio, ustedes han visto y querían sacar el jacobiano de esa transformación, a veces no era tan sencillo, ¿no es cierto? Y lo que a veces nosotros necesitábamos, es lo que está acá en el numeral 2 que indica, ya despejado las variables en términos de U sub 1, U sub 2 y U sub 3. Y cada una de esas U sub 1, U sub 2 y U sub 3 debería ser o tiene que ser una función que depende de las variables que estamos trabajando, ¿no es cierto? En este caso ya viene a ser X, Y y Z. Lo mismo en el U sub 2 y lo mismo en U sub 3, ¿sí? Y tenían una relación, ¿no es cierto? En cálculo 2, cuando tenían la transformación, y el otro era la transformación inversa, ¿no es cierto? Todas las características que tiene esa transformación y la transformación inversa, ¿sí? Ustedes ya lo han visto y es cuestión de recordar lo que se ve en álgebra 2, ¿no es cierto? Entonces, un poco para relacionarles estas dos, la forma que está escrito, ya les dije, uno es la transformación y uno es la inversa de la transformación. ¿Sí? Eso ustedes saben que debería cumplirse, ¿no es cierto? Acá también en el texto nos menciona que esas funciones, tanto el primero como en el segundo nivel, tienen un solo valor y derivadas continuas, ¿sí? Bien, de nuevo nos va hablando de derivadas continuas, porque si en algún momento no va a existir, entonces nosotros debemos analizarlo con cuidado o tomar las respectivas consideraciones para que no nos ocurra nada raro al momento de estar planteándoles algún determinado ejercicio o problema, ¿sí? Entonces, al igual que cuando han visto en álgebra 2, miren acá debe haber una correspondencia, ¿sí? Incluso desde la álgebra 1 viene, debe haber una correspondencia tanto para X, Y, Z, ¿sí? Y U sub 1, U sub 2 y U sub 3, ¿sí? Y esa correspondencia debe ser única, ¿sí? Es como cuando ustedes llevaban y han empezado a ver las definiciones de funciones en álgebra 1, luego ya han visto en álgebra 2 las transformaciones lineales, por decir, tenemos un cuadrado o un círculo, ¿sí? Y lo podemos transformar en un cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, se tienen esas características y gracias a ellos nosotros tenemos que aprovechar toda esa situación, ¿sí? Por eso es una relación, es una correspondencia entre esos dos y es de manera única, ¿sí? Entonces, a tomarlo en cuenta ese momento. Bien, al final de una primera sección de transformadas de coordenadas, ya empieza a mencionar lo que nosotros vamos a ir trabajando. Miren, acá dice, dado un punto P con coordenadas rectangulares, ¿sí? Ese punto, miren, dice, es posible asociar a partir de 2 un conjunto único de coordenadas U sub 1, U sub 2 y U sub 3. Miren, y eso es lo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Un conjunto único, ¿sí? Y a eso es lo que Miren lo llama coordenadas curvilíneas. ¿Sí? ¿De quién? De ese punto P. ¿Sí? Lo que les había mencionado, acá también lo vuelvo a decir, nos indica tanto esta primera parte que lo está nombrando el texto 1 y esto como 2, lo que definen son una transformación de coordenadas, ¿sí? Al relacionar, ya les dije, con cálculo 2, uno es la transformación y el otro es la transformación inversa, ¿sí? Pero si nosotros queremos ver de manera unilateral, ¿sí? Entonces, acá lo que definen es una transformación de coordenadas. ¿A qué? Todavía no estamos viendo, ¿sí? Solamente estamos viendo que se define una transformación de coordenadas, ¿sí? Entonces, eso es lo que también estamos denominando y lo que estamos viendo las coordenadas curvilíneas. Bien, para concluir esta primera hoja, un poquito lo voy a bajar. ¿Sí? Si ustedes ven, hay coordenadas curvilíneas de diferente manera, ¿sí? De diferente forma también. Y lo que acá en este
En esta otra sección que nos presenta el texto, nos habla explícitamente de coordenadas curvilíneas, pero ortogonales. Eso es lo que les había mencionado cuando han visto en ecuaciones diferenciales, en cálculo 3, trayectorias ortogonales, ¿sí? Les daba una ecuación diferencial, si ustedes encontraban la solución, graficaba ciertas curvas, y si querían hallar las trayectorias ortogonales, se seguía su procedimiento y podían encontrar la solución y graficar, y en el punto donde se intersectaban, formaban un ángulo de 90 grados las rectas tangentes, ¿no es cierto? Entonces a eso se hace referencia. Es más, era un caso particular, ¿no es cierto? Yo podría encontrar familia de curvas con cierto ángulo, de 45, 40, 80, ¿no es cierto?, a lo que me pedía. Y un caso particular, y el que tiene más aplicaciones, siempre va a ser lo que es las coordenadas curvilíneas, en este caso ortogonales. Entonces, de esa manera acá se presenta en esta sección las coordenadas curvilíneas ortogonales, ¿sí? Y miren, acá ya empieza a denotar de diferente manera, y eso es lo que hay que empezar ya a tener cuidado y poder realizar, ¿sí? Esas coordenadas curvilíneas ortogonales, si ustedes les hago recuerdo de ecuaciones, sí, eran en el plano, ¿no es cierto? Eran en el plano, por eso ustedes podían graficar, y acá, cuando ya estamos hablando en el espacio, ya es más interesante, ¿no es cierto? Nosotros tenemos los planos coordenados en el espacio, x igual a 0, y igual a 0, y z igual a 0, ¿no es cierto? Que cada uno de esos es una superficie, pero en un caso particular nosotros lo denominamos planos, ¿no es cierto? Entonces eso es un plano. Acá habla de manera general, pero les mencionan que son superficies, o se tienen las siguientes superficies. U sub 1 igual a c sub 1, que viene a ser una constante. U sub 2 igual a c sub 2, también una constante, y U sub 3 igual a c sub 3, que también es constante, ¿sí? Es igual que decir x igual a 1, y igual a 1, z igual a 1, ¿no? Son puro planos, y conocemos esos planos. O sea, ya se referencia a esa situación, pero acá ya lo habla de manera general, ¿sí? Lo habla como superficie, ¿sí? Podemos tener la parte de un cono con el otro cono, cosa que al momento de estar haciendo o se tenga las intersecciones siempre deben ser ortogonales, ¿no? Eso es lo que le caracteriza a esta parte de esta pequeña sección. Miren, ahí también en el texto les hace recuerdo que les dicen que C sub 1, C sub 2 y C sub 3 son constantes, ¿sí? Y ahí se dice, miren, se llama superficies de coordenadas. A cada pareja de ellas se intersectan en curvas llamadas curvas coordenadas o curvas coordenadas, ¿sí? Es lo que decía, miren, si ustedes agarraban dos planos, intersectaban, ¿qué les daba? Les daba una recta, ¿sí? Y en este caso, hablando del espacio R3, ¿sí? Teniendo los planos coordenados, cuando ellos intersectaban, lo que formaban eran las rectas que coincidían con los ejes, ¿no es cierto? El eje de la abscisa, de la ordenada y la cota. Acá lo mismo va a ocurrir, ya que se tienen dos superficies al momento de estar intersectándose. Un caso particular va a ser que al momento de intersectarse nos dé una recta, ¿sí? Pero de manera general, en forma general, al momento de estar intersectándose esas dos superficies, lo que nos da son curvas, ¿sí? Y esas curvas ahí ya les menciona que son las curvas coordenadas, ¿sí? Y nuevamente, eso de manera general. Y acá les menciona lo que les había diciendo hace un momento. Miren, si las superficie de coordenadas se intersectan en ángulos rectos, el sistema de coordenadas curvilíneas se denomina ortogonal, ¿sí? Es un caso que les decía que viene incluso de lo que ustedes han visto en cálculo 3, ¿sí? No solamente podemos tener ortogonales, podemos tener de 80, 50, 60, 30 grados, de lo que forman el ángulo cuando se intersectan las superficies de coordenadas, ¿sí? Entonces, en un caso particular, ya dije, lo que estamos viendo son las coordenadas curvilíneas, y en este caso se les denomina ortogonales. Miren, acá, si bien el dibujo está un poco oscuro acá, nos indica de que se tienen superficies
pónganle como hojas dobladas, al momento de estar intersectando, lo que nos da son curvas, ¿no es cierto? Entonces, estas curvas acá, miren, en nuestro dibujo no se nota casi nada, porque está todo negro, pero viene a ser, miren, se los voy a marcar con el cursor, miren aquí hay una pequeña línea, ¿no es cierto? Entonces, es una curva como lo que ustedes quieran, de la otra forma igual, solamente que en el lugar donde se están intersectando, ¿sí? En ese punto donde se intersectan, si ustedes encuentran la recta tangente a esa curva en ese punto dado, entre las tres rectas, lo que ustedes deberían tener o cerciorarse y ver que realmente es así, cuando hablamos de trayectorias ortogonales, es de que el ángulo que forman las rectas tangentes en ese punto son 90 grados o son perpendiculares las rectas, ¿sí? A eso hace referencia este pequeño dibujo. Si bien nosotros cuando hemos intersectado superficies, ¿no es cierto?, para poder graficar, bueno, ustedes en cálculo 2, cuando han realizado la intersección de superficies y les daban una curva, entonces acá ocurre lo mismo, ¿sí? Ocurre lo mismo y hay que tener en cuenta esa situación. Entonces, ahí es una simple, un pequeño dibujo que no está muy claro, es muy oscuro, no sé si al convertir PDF o al descargarse ocurrió eso, pero no es bueno que esté de esa manera, ¿no? Bien, siguiendo con los pasos, todo lo que hemos visto es como una preparación, si quieren, de no perdernos de lo que hemos ido aprendiendo para lo que va a venir, ¿sí? Acá, por ejemplo, en esta sección ya habla de vectores unitarios, ¿sí? Ustedes saben que nosotros en sistemas de coordenadas rectangulares tenemos los vectores unitarios y JK, incluso que en física han visto, ¿no es cierto? Acá también los sistemas curvilíneos deberían tener también sus vectores unitarios, ¿sí? Si ustedes un poco se ponen a analizar, ¿sí?, esos vectores unitarios que deberíamos poder tener acá, debe tener de alguna manera alguna relación con la dirección de las rectas tangentes, ¿no es cierto?, a la curva. Entonces, eso es lo que seguramente en todo este párrafo o toda esta escritura que vemos en el texto es lo que debo mencionar, ¿no? Vamos a dar una pequeña lectura y ahí también les voy explicando. Bien, acá se da R con posiciones X, Y, Z, ¿no es cierto?, de un punto cualquiera, en el espacio, ¿sí? Entonces, la expresión 1 que hemos visto hace un momento, ¿sí?, nosotros lo podemos escribir como R igual a R que va a depender de U sub 1, U sub 2 y U sub 3. Y miren lo que les decía, un vector tangente a la curva U sub 1 en P, para el cual U sub 2 y U sub 3 son constantes, ¿sí? ¿Cómo hemos encontrado eso? Ustedes recordarán cuando hemos visto la recta tangente, o ustedes recordarán cuando han visto recta tangente en cálculo 2, que eran las componentes del vector direccional, eran la gradiente, ¿no es cierto? O sea, la derivada parcial de la función respecto a X, respecto a Y, respecto a Z, era la de un punto, ¿sí? Pero si yo quiero solamente, miren, acá lo que les menciona para la curva U sub 1, lo que yo debo hacer, miren, es encontrar la derivada parcial de la función vectorial, en este caso R, respecto a U sub 1. ¿Sí? Pero aún teniendo ese vector ya, ese vector direccional, no es unitario, ¿no es cierto? Va a ser nuestra suerte si al momento de estar realizando eso, justo nos tenemos el unitario, ¿sí? Puede darse en algún caso. Aprovechamos esa situación, pero no de manera general. Entonces, para poder realizar, tener ese vector unitario, ¿sí?, cada componente sobre su norma. Acá se le supone si quieren, está en forma
multiplicación, a menos que se esté equivocando acá, pero de todos modos más adelante vamos a ver en términos de la gradiente y van a ver que es lo mismo, ¿sí? Miren, perdón, acá se está moviendo acá con el todos. Bien, entonces acá miren, están esas dos barritas, sí, son valores, no son valores absolutos, sino que son las normas, sí, en el texto está marcando eso, pero no debemos entender que es un vector, y cuando es un vector, al momento de estar realizando eso, es norma, ¿no es cierto? Y miren, es lo mismo de lo que tenemos, ¿sí? En la derivada parcial de la función vectorial R, ¿sí? Respecto a U sub 1, ¿sí? De esta manera, si quiero, hagan ustedes haciendo los cálculos necesarios, ¿sí? Nosotros tenemos acá que la derivada parcial de la función vectorial R, o de la posición de un punto P, si quieren, respecto a U sub 1, es igual a H sub 1 por E sub 1. ¿Sí? Donde H sub 1 es lo que habíamos mencionado hace un momento, que es la norma de la derivada parcial de la función vectorial R respecto a lo que es la variable U sub 1. ¿Sí? Entonces son, ya si quieren, elementos de que se van viendo o lo que se han visto y que nos van sirviendo acá en las coordenadas curvilíneas. ¿Sí? Miren, acá también de la misma manera que hemos hecho, se va a realizar para E sub 2 y también para E sub 3. ¿Sí? Ya ese E sub 2, ese E sub 3 que ustedes están viendo, esa notación ya la han visto en álgebra 2. ¿No es cierto? Es sub 1, es sub 2, es sub 3. Incluso les decían que sea una base canónica, incluso les mencionaba. ¿Sí? Entonces hace un poco referencia a eso y tienen que hacer que no les complique esa situación. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros vamos a encontrar los otros vectores tangentes a las curvas, tanto U sub 2 y sub 3, en un punto, ¿no? En P en este caso. ¿Sí? En un punto posición, si quieren, de lo que está. Y miren, acá hace la recopilación de lo que hemos ido viendo al sacar U sub 1, entonces acá la derivada parcial de la función vectorial R respecto a U sub 2, si es igual a H sub 2 por E sub 2, ¿sí? De la misma manera acá se tiene H sub 3 por E sub 3. Y no se olviden, miren, para que esté bien claro lo que hemos hecho hace un momento, tanto H2 como H3 es la norma de la derivada parcial del vector posición respecto a U sub 2 y en el otro caso respecto a U sub 3 para tener de forma respectiva cada uno. ¿Sí? Siguiendo este párrafo, nos indica que las cantidades tanto H sub 1, H sub 2 y H sub 3 se llaman factores de escala. ¿Sí? Eso seguramente al realizar incluso en cálculo 2, cuando aparecía la multiplicación por el jacobiano, ¿no es cierto? A veces, bueno, lo que siempre quisimos era que era un número, y eso es lo que está haciendo, ¿no? Que se amplíe un poco más, que se reduzca un poco más, pero sin perder todo lo que se está encontrando, ¿sí? Entonces acá hace referencia a ese factor que es de escala, ¿sí? Bien, continuando, acá nos dicen que los vectores unitarios tienen la dirección en la que crecen U sub 1, U sub 2 y U sub 3 respectivamente, ¿sí? Ya ustedes, de la misma manera que han visto en cálculo 2 lo que era la derivadas direccionales, ¿no es cierto? Entonces, tiene alguna relación con esa situación, incluso por eso acá ya están apareciendo el operador nabla que hemos visto aplicando tanto a U sub 1, U sub 2, U sub 3, ¿sí? Y para denotar a un nuevo vector, si quieren, que es E sub 1 mayúscula para lo que viene más adelante. ¿Sí? Entonces, miren, tanto este E sub 1, E sub 2 y E sub 3 mayúscula, ¿sí? Nos indica que son normales de las superficies coordenadas. ¿Sí? Eso ya hemos visto cuando hemos
realizado la gradiente, que lo que tuvimos eran vectores que son justo en ese punto dado o en un punto dado que eran ortogonales a la superficie, ¿sí? Acá ya un poco lo trato de enlazar que en algún momento en cálculo 2 nos complicamos y acá ya lo viene a ser bien claro, ¿no? E sub 1, E sub 2 y E sub 3 dice que son normales de la superficie de las superficies coordenadas, ¿sí? Entonces, todo esto marca esa situación, ¿sí? Y lo que nosotros no debemos olvidarnos, acá incluso está marcado que son las derivadas parciales de la posición respecto a U sub 1, U sub 2, U sub 3. Tener ahí el operador nabla, U sub 1, U sub 2 y U sub 3, ¿no es cierto? Entonces, son elementos básicos que hemos ido aprendiendo en el transcurso del primer parcial que nos van a servir bastante. Miren, acá nos dan de cómo podemos poder representar el vector A. Miren, acá dice A sub 1, E sub 1, más A sub 2, E sub 2, más A sub 3, E sub 3, ¿sí? Donde ustedes recordarán que es E sub 1, E sub 2 y E sub 3, las minúsculas, ¿sí? Son vectores unitarios, ¿sí? Tangentes, ¿sí? A las curvas que nosotros hemos ido viendo, ¿sí? Miren, pero dice que también es igual, por eso ya la riqueza, digamos, que ya empieza cómo yo puedo tratar de expresar y cómo lo voy a aplicar, ¿sí? Está lo que es igual a sub 1, ¿sí? Por E sub 1. Ese E sub 1 ya es esos vectores que son normales si quieren, a la superficie coordenada. Más A sub 2, E sub 2, más A sub 3, E sub 3 mayúsculas, ¿sí? Entonces, a no olvidarse esa situación y tener en cuenta lo que han hecho en álgebra 2. ¿Sí? En álgebra 2 se tenían las componentes y nosotros podíamos escribir en diferentes bases, ¿no es cierto? Acá hace de la misma manera, pero acá es un poco más interesante porque nosotros ya tenemos las componentes respectivas del vector A, ¿sí? En cada sistema, ¿sí? A tener un poco en cuenta esa situación. ¿Sí? Miren, acá ya va a ser aún más trabajo todavía. ¿Sí? Miren, porque también se puede representar el vector A, llamamos así, en términos de los vectores básicos. ¿Cuáles son los términos de los vectores básicos? Pues son lo que hemos ido encontrando, ¿no es cierto? La derivada parcial de la posición respecto a U sub 1, respecto a U sub 2 y respecto a U sub 3. Entonces, al tener esa situación, o también ahí tenemos el operador no habla U sub 1, operador no habla U sub 2, operador no habla U sub 3, ¿sí? Que todo lo que hemos visto hace un momento, acá nos indica que son llamados, o se pueden llamar, vectores unitarios básicos. ¿Sí? No quiero llamarlo de otra manera porque si tenemos algo no quiero llamarlo creatividad, como suerte, ¿sí? Nosotros realmente al momento de estar teniendo esta situación ya vamos a tener que es un vector unitario, ¿sí? Pero eso no ocurre en la mayoría de los casos en forma de generales, pero ya si de alguna manera les ocurre y pueden sacarle provecho de esa situación con esta parte teórica, lo pueden realizar, ¿sí? Entonces acá ya nos menciona esa situación y en todo caso acá está escribiendo el vector A en esos casos, ¿no es cierto? Y que ya se pueden ir imaginando si ustedes lo que han visto en álgebra 2, miren, C sub 1 por alfa sub 1 más C sub 2, alfa sub 2 más C sub 3, alfa 3, ¿no? Miren, ya es una combinación, ¿sí? Ahora no podemos decir, como teníamos la libertad en álgebra 2, decir una combinación lineal, no, ¿sí? Si bien acá tenemos estas C sub 1, que son las componentes contravariantes, ¿sí? Del vector A, que ya les dije, toda esta preparación que tenemos nos enlaza para ver lo que es el análisis tensorial, ¿sí? Por eso ya aparecen esos conceptos de componentes contravariantes, ¿sí? Entonces, esos son tanto este C sub 1, C sub 2 y C sub 3.
¿sí? En cambio, estas C sub 1, C sub 2, C sub 3 minúsculas, ¿sí? También son componentes, pero esta vez ya son componentes covariantes, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esa situación, componentes contravariantes y componentes covariantes, ¿sí? Voy a tratar de realizar un ejercicio de esta manera, porque acá también nos menciona, incluso ustedes lo pueden ir revisando si es que está resuelto, tanto el 7.33 como el 7.34. ¿Por qué nosotros no lo estamos mencionando como en álgebra 2 una combinación lineal? Porque nosotros no sabemos a qué hace referencia o cómo es la forma de expresarse ese alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, o como también B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Pero hay algo que sí nos va a ayudar. Miren, al final de esta hoja nos dice que alfa sub P, ¿sí?, es igual a la derivada parcial de la posición respecto a U, ¿sí?, puede ser U sub 1, U sub 2, U sub 3, y acá de manera general les dice U sub P. También para beta sub P, lo que nosotros tenemos es la gradiente, el operador nabla que ustedes están viendo ahí, U sub P, ¿no es cierto?, coma P, ya ustedes saben que ese P va desde 1, 2 o 3, ¿sí? Entonces, son ya esa situación de cómo yo puedo expresar ese vector A en esta nueva forma de escribir que nos puede, o la idea siempre va a ser que nos pueda ayudar para poder resolver un determinado ejercicio. Miren, ya una vez visto esa preparación, e incluso recordando algo de álgebra 2, que ya les dije que vayan recordando, en especial cambio de base, ¿sí? En el fondo se tiene muy en cuenta toda esa situación para esta parte. En esta sección ahora lo que nos habla son de longitud de arco y elementos de volumen, ¿sí? Nos habla acá longitud de arco, porque nosotros cuando tenemos el eje o el sistema rectangular de coordenadas, o las coordenadas rectangulares, nosotros con los conocimientos, incluso desde el colegio, hemos dado cierta distancia, cierto tamaño, decimos, ¿no?, aquí es 1, aquí es 2 y aquí es 3. De la misma manera que se debería realizar en cálculo 2, acá se debe realizar, pero hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado, y eso es lo que nos va a ayudar, esto es lo que es la longitud de arco, ¿sí? Y también, seguramente más adelante, vamos a ver lo que es los elementos de volumen, ¿sí? Entonces, miren, tiene relación incluso con lo que se ha visto más adelante, ¿sí? Incluso acá está recordando lo que es la posición de un punto P, ¿sí?, que está escrito de la forma R, que depende tanto de U sub 1, U sub 2 y U sub 3. Entonces, miren, acá dice la diferencial de R es igual a la derivada parcial de R respecto a U sub 1 por diferencial de U sub 1. Todos estos elementos que ven en la parte central, lo que se lo estoy marcando con el mouse, ustedes han visto incluso cuando estaban viendo las derivadas en cálculo 2, ¿sí? Acá lo vuelve un poco más interesante y les menciona que esto es igual a H sub 1 por diferencial de U sub 1 por E sub 1, y así hasta llegar a la suma de H sub 3, E sub 3 por diferencial de U sub 3. ¿Sí? Y para que sea ya, se empiece a formar cada uno de ellos, miren acá nos dice la diferencial del arco, de la longitud de arco, que tenemos que es ds, y se denomina a partir de esa relación que ustedes que ven, que ds al cuadrado es igual a dr por dr. ¿Sí? Y para sistemas ortogonales, si ustedes ven acá, estaré hablando de manera general. Y ya si nosotros queremos para sistemas ortogonales, vamos a utilizar esas E sub i, tanto E sub 1, E sub 2 y E sub 3, que son vectores unitarios. Al momento de estar haciendo el producto escalar, debe salir 0. ¿Sí? Porque son ortogonales entre ellos, ¿no es cierto?
tanto I, J, K, si ustedes hacen el producto escalar, al momento de estar saliendo, siempre les va a salir 0. Entonces, ayudándonos con esa situación, es lo que ahí menciona y define lo que es la diferencial de S al cuadrado, que es H sub 1 al cuadrado, por D sub 1 al cuadrado, y así hasta llegar a la suma de H sub 3 al cuadrado, por diferencial de U sub 3 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto es un caso incluso de lo que hemos ido viendo en una anterior sección de coordenadas ortogonales, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta que si en el momento en que no tengamos, hay que recordar algo que se ha visto lo que es en la parte de se menciona esta parte, se me fue ahorita, ¿sí? Hay que utilizar ese hecho y poder solucionar, ¿no? Acá ya al realizar todas las formas de poder realizar esta diferencial de S al cuadrado, ¿sí? Para sistemas curvilíneos no ortogonales o generales, lo que les decía, hay que ir viendo algunos ejercicios que están tanto en la parte de ejercicios resueltos, que les dije siempre y les vuelvo a recalcar que hay que dándole alguna lectura, ¿no es cierto? O tratar de entender cómo está resolviendo un determinado ejercicio. ¿Sí? Entonces acá lo que nos muestra en esta figura, si ustedes ven, es ya como un pequeño paralelepípedo, si quiere, que nos forma, y eso es lo que se conoce como elementos de volumen, ¿no es cierto? Ustedes cuando han visto en cálculo 2 las aplicaciones que se podría dar tanto al producto escalar, al producto vectorial y al producto mixto, ¿sí? Era el volumen del paralelepípedo en valor absoluto. Miren acá la diferencial de B que les menciona, igual está, acá sí es un valor absoluto, ¿sí? Porque todo lo que está dentro del valor absoluto acá, si quieren así entre comillas verlo, se tiene un producto triple, ¿sí? Se tiene un producto triple y eso es lo que ya nos da un volumen al momento de estar calculando, ¿sí? Y nuevamente, ¿no? Si nosotros tenemos los vectores unitarios, ¿sí? Y son ortogonales incluso, al momento de estar sacando ese volumen, bueno, acá menciona, que ahí lo puedo observar, miren, el producto mixto tanto de E sub 1, E sub 2 y E sub 3, miren, nos va a salir 1. ¿Sí? Porque estamos hablando de vectores unitarios. ¿Sí? Entonces, un lado va a ser E1, el otro lado también va a ser 1, y la altura también va a ser 1, según las características del dibujante. Entonces yo tendría 1 por 1 por 1, al final va a ser 1, entonces por eso acá le está mencionando que es igual a 1. ¿Sí? Miren, acá ya el dibujito ha mejorado bastante en comparación de la anterior que hemos visto. Miren, si ustedes quieren ver la parte segmentada que ven en la parte blanca, esas líneas segmentadas, viene a ser lo que es la curva, ¿sí? Viene a ser lo que es una curva, y en ese punto donde se están intersectando, llamamos así, nosotros podemos encontrar un vector dirección de la recta tangente en ese punto, como ustedes ven, y cada uno está representado a qué es su expresión, ¿no es cierto? Entonces, son esas situaciones, y es de esa manera con la que se podría trabajar a partir de ahí para que el trabajo no sea muy extenso, ¿sí? Entonces, este dibujo ya se ve mejor, y ya es con algo que se podría decir que vamos a ir trabajando en todo lo que restan nuestras últimas clases de la materia, ¿sí? Bien, no podría faltar todo lo que habíamos ido viendo, donde es la gradiente, divergencia y rotacional, que se ha visto para una primera parte, que han visto tal vez en cálculo 2, como les mencionaba, ¿sí? Entonces, acá lo que está haciendo es que tanto esta gradiente, divergencia y rotacional que se ha visto, nosotros también podemos expresar en términos
de lo que estamos viendo, que en este caso son de coordenadas curvilíneas, ¿sí? Y miren, nuevamente nos mencionan acá como proposición, ¿sí? La proposición, ya les dije, en álgebra no es verdadero o falso, y acá, al mencionar acá, tenemos un valor de verdad, y en este caso, con el trabajo que realizan, es de manera correcta, ¿no? Verdadero, ¿sí? Entonces, ahí ustedes pueden observar esa situación, ¿sí? Ustedes tienen ahí una función escalar, tienen una función vectorial de coordenadas curvilíneas ortogonales, entonces se deben cumplir las siguientes leyes, si quieren, bueno, el texto lo llama así, tanto 2i como 3i, ¿sí? Si ustedes observan, cada uno tiene lo que hemos ido viendo, ahí está la rotacional, ahí está la divergencia, y por ahí está la gradiente, ¿sí? Entonces, son elementos que nosotros estamos expresando gracias a esta proposición, y en el momento de estar haciendo cálculos, si nos facilita bastante, ya les dije, hay algunos ejercicios que nos facilitan bastante trabajar de esa manera, lo hay que realizar. ¿Sí? Ahí también está apareciendo lo que es el laplaciano, ¿sí? Que habíamos visto en la primera parte, donde ahí tiene un operador no habla al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, son todos esos elementos que nos van a servir para nosotros. Incluso todo esto lo que vemos, miren, aquí está. Incluso en la parte final les menciono, ¿no? Miren, los resultados anteriores se amplían por medio de una teoría más general, ¿sí? Esa teoría más general, en este caso dice, mucho más general, de sistemas curvilíneos, ¿sí? Con el método, con el empleo de métodos, miren, y aparece lo que les decía para enlazarlos, del análisis tensorial, ¿sí? Los factores tiempo nosotros no lo estamos viendo, pero ustedes tienen acá la bibliografía donde pueden ver tranquilamente lo que es el análisis tensorial. Bien, entonces son esas cosas que nos ayudan, tanto los teoremas, en este caso una proposición que tenemos con varios resultados que nos van a ayudar al momento de estar realizando uno que otro ejercicio. Bien, y como les mencionaba, de repente algo con lo que vamos a ir trabajando de manera más sencilla, en este caso, en el texto dice un sistema especial, son las de coordenadas ortogonales, ¿sí? Son las de coordenadas ortogonales, como ya les decía, ya tienen ustedes una primera vista de lo que se ha visto en cálculo 3, para esta situación, ¿no? de las trayectorias ortogonales. En este caso tratamos de enlazar, y acá nos menciona un sistema especial que son las coordenadas ortogonales, ¿sí? Y entre esas coordenadas rectangulares que ustedes conocen, las rectangulares que hemos ido viendo habitualmente desde cálculo 1, cálculo 2, ¿sí? Acá se presentan, bien, en el texto nos indica 9 sistemas especiales de coordenadas ortogonales, ¿sí? Nos presentan 9 que vamos a ir viendo a continuación. Algunas de ellas obviamente ustedes ya saben y se recordarán cuando se ve la materia de cálculo 2, ¿no es cierto? Entonces, no debería ser tan complicado. Bien, acá primero nos habla de las coordenadas cilíndricas, ¿sí? Lo que les decía es de manera análoga, si quieren, entre comillas, les había dicho, de lo que es las coordenadas polares, ¿sí? Pero en el espacio, como ya son 3 variables, acá tenemos a ρ, a φ y a z, ¿sí? Acá está su cambio, es la transformación, si quieren. Acá están los elementos que debería cumplir, donde dice donde ρ debe ser mayor a 0, φ debe ser un ángulo que va de 0 a 2π, y z acá no tiene una restricción, entonces puede ir desde menos infinito a infinito, ¿sí? Eso es uno. El otro, lo que conocen también ustedes, son lo que es las coordenadas esféricas, donde está radio, donde está tita, donde está phi. Acá ustedes pueden observar también la transformación, ¿sí? Tanto lo que hemos visto hace un momento de coordenadas cilíndricas como coordenadas esféricas, miren, acá está su dibujito, miren, es sub z, es sub p, es sub phi, ¿sí? Si ustedes al momento de estar haciendo los ejercicios quieren verificar que efectivamente son
ortonormales, lo pueden hacer sin ningún problema. En cambio, en esta otra figura nos muestra también de lo que es en la esfera, ¿sí? Las coordenadas esféricas donde tengo E sub L, ¿sí? Tengo E sub phi, y para finalizar tengo lo que es E sub theta. ¿Sí? Ya ustedes en cálculo 2 ven, incluso acá les estaba haciendo recuerdo, phi de dónde toma valores y theta también qué valores toma en todo lo que corresponde a estos sistemas de coordenadas esféricas. Y miren, y aquí aparecen cosas nuevas. Cuando se veía en cálculo 2, ustedes de alguna manera para solucionar un ejercicio tenían que plantearse una transformación y tener en cuenta que esa transformación es buena para tratar de solucionar mis problemas, ¿no? En algunos textos, dependiendo qué bibliografía llevaban en cálculo 2, incluso algunos ejercicios, algunas prácticas, incluso en algunos exámenes, les da un planteamiento, ¿no es cierto? Les dice X que valga de esta manera, Y que valga de esta manera, y se va a simplificar el trabajo. Acá, miren, está ocurriendo lo mismo, pero acá ya lo denominan como coordenadas cilíndricas parabólicas, ¿sí? Y si quieren, entre comillas, está ya hablando de manera un poco general. En este caso ya no está colocando la manera clásica que hemos ido viendo tanto para las coordenadas cilíndricas como esféricas, ¿sí? Aquí ya es en forma de manera general, si quieren, pero lo está caracterizando con cierta palabra, ¿no es cierto? Aquí nos dice coordenadas cilíndricas parabólicas, ¿sí? Eso quiere decir que en nuestro sistema tendremos parábolas, ¿no es cierto? De ahí sus nombres. Acá ya se está hablando de una sustitución y ustedes tenganlo bien en cuenta cuando se está hablando de estas coordenadas cilíndricas parabólicas, cuando se tiene el cambio tanto para X, para Y y para Z, ¿sí? Siempre estos cambios van a estar expresados de esa manera, o sería bueno que estén expresados de esa manera, ¿sí? Entonces, a veces hay que tener un poco de habilidad y un poco de paciencia para poderlas expresar, ¿sí? Acá ya nos dan unos cambios, en cálculo 2 se me han aprendido esos cambios como sugerencias, ¿sí? Entonces, agarren cualquier otro libro de cálculo 2, ya sea del licenciado Coupé, del Inge Flores, de Demisil, que también pueden manejar, hay estas sugerencias, ¿sí? Este cambio aplicado, ¿sí? Y a veces no sabemos de dónde sale, ¿sí? Acá estamos viendo, si tenían esa laguna, lo que de cálculo 2 aquí tienen, ¿sí? Son coordenadas cilíndricas parabólicas, ¿sí? Y miren, acá en esta otra parte nos indica que en coordenadas cilíndricas ustedes ya ven lo que se tenía, ¿sí? Al hacer esos reemplazos que hemos visto, entonces ahí se está dando, ¿no? Y miren, acá les muestra un dibujo sobre el plano XY, ¿sí? Donde se puede graficar estas parábolas, ¿sí? Se puede graficar estas parábolas y hacen que sea más sencillo, ¿sí? Miren, yo les voy a marcar con el cursor un sistema de coordenadas, si quieren, por ejemplo, este U, 5 medios, miren, esto, y justo en este punto de intersección puede ir el otro, B, ¿sí? Que es otra curva, que es 5 medios, ¿sí? Según las características del ejercicio, como se ha ido planteando, en este punto donde está el cursor, si ustedes quieren conocer ese punto, simplemente tienen que intersectar esas dos, ¿sí? Que son parábolas, si ustedes observan en la gráfica, y les va a dar ese puntito, ¿no es cierto? Y para cada uno, miren, si ustedes se olvidarían de las demás y solamente verían lo que se les ha marcado acá con el cursor, que se lo estoy volviendo a marcar, ¿sí? Y en el otro lado también, ¿sí? Es como ya un sistema de coordenadas, pero no tenemos rectas, ¿no? Tenemos curvas, y estas curvas en el punto que se intersectan son ortogonales, ¿sí? Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y si ustedes observan, incluso con el licenciado Hans,
grafique esos dibujitos cuando se ve esa parte de trayectorias ortogonales, ¿no? Las coordenadas acá sí, del ángulo fin, en algunas cosas, ¿no? Cuidado que en todo quieran aplicar, ¿no? O sea, cada uno tiene sus cosas, ¿sí? Cuando han visto coordenadas polares les decía, ¿no? Traten de aplicar siempre cuando vean la expresión x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Acá es de la misma manera. Acá ya tenemos paraboloides, nos dice. Miren, en el número 5 ya nos dicen coordenadas cilíndricas elípticas. ¿Sí? Ustedes saben que los cilindros pueden tener base circular, como también puede tener base elíptica, ¿no es cierto? Y así un momento lo que hemos ido viendo en las coordenadas cilíndricas es cuando se tiene una base, una circunferencia, ¿sí? Y en este caso ya un poco se distingue, se separa lo que se ha visto hace un momento, y aquí ya nos habla de coordenadas cilíndricas elípticas, ¿sí? Entonces son esos elementos que incluso, ya sea en cálculo 2, ustedes lo han ido viendo eso, ¿no? Cuando tenían como una elipse, ya utilizaban ciertos cambios que a veces no sabían de dónde salían. Salen de acá, jóvenes y señores, la proyección, ¿sí? Selección de acá. También ahí tenemos las, bueno, ya hemos mencionado las coordenadas cilíndricas elípticas. Vamos a ir bajando. Sí. Este dibujito, por ejemplo, vamos a retornar. Se tiene elipses, ¿sí? Y al momento de estar calculando lo otro, o si quieren sus trayectorias ortogonales, como en cálculo 3, tenemos hipérbolas, ¿no es cierto?, que vienen acá, si ustedes pueden observar, en parejita. Y cada vez que se van intersectando con las otras curvas, ¿sí?, en cada punto lo que forman es o las pendientes, o las rectas tangentes en la curva en ese punto de intersección es de 90 grados, es recto, ¿no es cierto? Entonces, ustedes pueden ver incluso en el dibujo y pueden trazar y efectivamente se cumple, ¿no? Bueno, acá tenemos un sexto que ya son algo más trabajados, ¿sí? Algo más trabajados, yo sé ya que con lo que hemos ido viendo hace un momento ya se han ido perdiendo, ¿sí? Estamos más familiarizados con coordenadas polares, cilíndricas y esféricas. Incluso a algunos no les gusta el cambio de coordenadas esféricas, ¿sí? Pero hay que adaptarse y tener eso en cuenta. ¿Ya acaso, si cosas más trabajadas, pero ya son al momento de llegar a ver, ya son de manera más abstracta, ¿sí? Por eso cuando nosotros, o cuando se ve análisis sensorial, ya es bastante abstracto y hace de que se pierdan con mucha facilidad, ¿sí? Entonces acá ustedes ya tienen las coordenadas esferoidales alargadas, ¿sí? Eso quiere decir que son, miren, esferoidales, ¿sí? Deben ser de alguna manera esferas, ¿sí? Y deben ser alargadas acá. También el número 7, que también menciona las coordenadas esferoidales, pero acá ya nos dice achatada, ¿no? O sea, un poco más aplastada, si quieren, de uno que del otro lado, ¿no es cierto? Y también nos dan ya la transformación, ¿sí? Hay que tener en cuenta cada uno de estas situaciones al momento de estar realizando problemas u ejercicios, ¿sí? Y finalizando, acá se tienen lo que son las coordenadas elipsoidales, ¿sí? Lo mismo indica, ¿no? De elipse o elipsoide, si quieren, donde se tiene una estructura bien ya más interesante, donde está ingresando lo que es un escalar, en este caso lambda, pero no como escalar, ¿no es cierto? Ya viene a ser una variable y viene a ser como una primera componente. En estas coordenadas elipsoidales se tiene lambda, ¿sí?, mu y b como coordenadas, ¿sí? Esos son lo que son las nuevas variables, si quieren, al momento de estar realizando. Bien, como les decía, para finalizar, se tiene esta parte de coordenadas bipolares, ¿sí?
hace referencia a lo que, si ustedes quieren verlo, de las coordenadas polares, pero en esta vez de a dos, ¿no ve? Por eso bipolares, donde acá se tienen las variables v y z, y para cada uno se tiene una transformación, pero donde se tiene la transformación es x igual a la expresión, y igual a la expresión, y z igual a la expresión, ¿sí? Si ustedes observan, al tener esta situación, pueden observar la gráfica que viene a ser una representación en el plano cartesiano, cuando se tienen las curvas de dicha figura, y que miren, ahí les dice que giran alrededor del eje Y, ¿cierto? Y si es así, miren, ya las formas son de manera interesante, y lo que nos va a servir, ya les dije, ¿sí? Miren, acá aparece en su dibujito E sub U, E sub B, ¿sí? Son vectores, y salen de ese punto si quieren, porque ahí está el punto de contacto, y a partir de ahí, si ustedes quieren encontrar la recta tangente en ese punto, y también del otro, resulta que esos son perpendiculares, ¿no es cierto? Por eso vienen a ser lo que son las coordenadas curvilíneas ortogonales, ¿sí? Acá, con este sistema de coordenadas bipolares, hay algo que aparece, ¿no es cierto? Y ahí es lo que ustedes ven, donde al final del párrafo dice o nos indica que es un sistema de coordenadas toroidales, ¿sí? Ya si ustedes quieren ver cómo graficar un toro, se agarra, ¿no es cierto? Por eso viene la palabra de toroidales, ¿sí? Es parecido a la cinta de Mobius, si quieren, son ya superficies, y son superficies con las que se trabajan y se analizan bastantes cosas, ¿sí? Ya empieza, si ustedes ven lo abstracto, ya empiezan elementos que ustedes de repente no conocían, y ya va apareciendo algunas funciones que, si bien han visto en cálculo 1, según ha ido pasando los semestres, se han ido olvidando un poco. ¿Qué vienen a ser las funciones tanto coseno como seno hiperbólico? ¿Sí? Si ustedes ven, desde ese momento ya han ido apareciendo esas funciones, y hay que tenerlo en cuenta, esa situación. ¿De dónde viene todo eso? Ya les dije, y agradezco cuando su compañera preguntaba, ¿no? ¿Cómo hago la parametrización? ¿Cómo elijo? Viene de eso, viene de parametrizaciones, ¿sí? La cinta de Mobius tiene su parametrización, el toro tiene su parametrización, y acá está tratando de ver esa situación, y a lo que se tiene acá, con todos esos elementos que estamos viendo en esta última parte, ¿sí? Lo que se obtiene es un sistema de coordenadas toroidales, ¿sí? El toro, si ustedes quieren ver, tengan un eje, puede ser el eje X, una circunferencia en el plano XY positivo, al hacer girar alrededor de ese eje, que vendría a ser el eje Y, o el eje X, si quieren de forma diferente, al momento de estar haciendo girar, lo que dibuja es como una rosquilla. Esa rosquilla o ese dona que conocen ustedes, ¿sí? Eso es la representación de un toro, ¿sí? Esa dona, así, ese círculo, ¿no es cierto? O como el rosquete para los que viven al lado del Valle Alto, pero en una forma fina, ¿sí? Es la representación, o es lo que nosotros conocemos como el toro, ¿sí? Bien, jóvenes señoritas, yo sé que es totalmente nuevo para ustedes, es complicado, por eso bien que van a aprovechar el primer parcial, pero también van a aprovechar este, ¿no es cierto? Porque este sería nuestro último capítulo en esta parte de la materia. El día jueves vamos a hacer ejercicios justamente de todo lo que hemos ido hablando, y tratar de ir preparando sus parciales a la otra semana. Ustedes saben que tengo 2-3 días con ustedes muy fuerte, tengo que preparárselo sus segundo parciales, ¿sí? Una vez finalizado la clase de ejercicios el día jueves, algún examen modelo para el día viernes, y así tener en cuenta y tener todo preparado para su día sábado, ¿sí? Bien, jóvenes señoritas, entonces nos vemos el día jueves a las 8:15 para hacer ejercicios de esta última parte, y como recomendación, ¿sí? No tendría por qué cambiar mi forma de evaluarlos. Vayan viendo los ejercicios resueltos que están en el texto de Shawn,
de las cuales yo voy a sacar de los ejercicios propuestos para por lo menos tener una base de ejercicios, tanto ustedes, y en las posibilidades de sus medidas, o en la medida de sus posibilidades, traten de ir resolviendo uno que otro ejercicio, ¿no? Como les decía, mi compromiso con ustedes es de que deben realizar, o en el examen voy a realizar por lo menos el 50% de las preguntas del texto de Shang, y lo demás puede ser que también sea del texto de Shang, o como también pueda tratar de ver alguna. Entonces, última parte, jóvenes señoritas, estamos dando finalización a nuestra parte de la parte teórica. Yo sé que no ha sido nada de los buenos, yo sé que no ha sido nada didáctico, incluso de la forma que hemos ido encarando por el tiempo restante que nos han dado, pero de alguna manera estamos culminando de esta forma, de la mejor manera, pienso yo, la parte teórica. Ya el día jueves también vamos a conversar algo, culminando con lo que es la parte de ejercicio, ¿sí? Y así tener ustedes todos los elementos necesarios para el próximo sábado. Bien, jóvenes señoritas, tengan muy buenas tardes, tengan un buen fin de semana. Recordarles siempre que salgan lo necesario si van a salir, y siempre cuidar más que todo a las personas menores y a las personas adultas mayores, para que esto no se expanda mucho más, ¿sí? Tengan muy buenas tardes, jóvenes señoritas.